Hola, vamos a continuar con funciones de densidad y de distribución para variables continuas. Nuevamente tenemos una función f de x que presenta cuatro comportamientos. X sobre 2 cuando se encuentra en el intervalo 0 a 1, un medio cuando es mayor a 1 y menor o igual a 2, y 3 menos x cuando se encuentra entre el 2 y el 3. Para cualquier otro valor, toma 0. Recordemos que esta función representa probabilidad. Entonces, tenemos que la probabilidad de que la variable tome un valor entre la probabilidad de que la variable tome un valor entre 0 y 1 está dado por x sobre 2. La probabilidad de que la variable tome un valor entre 1 mayor a 1 y menor o igual a 2 está dado por un medio. O sea, la probabilidad de que la variable tome un valor de 1.1 es un medio. La probabilidad de que la variable tome un valor de 1.5, un medio. La probabilidad de que tome un valor de 1.9, un medio. ¿Por qué? Porque todos esos valores se encuentran dentro de este intervalo, y en este intervalo la probabilidad de que suceda un valor es un medio. Ahora, la probabilidad de que la variable tome un valor entre 2 y 3 está dada por esta función. Es decir, la probabilidad de que la variable tome un valor de 2.5 está en esta función. La probabilidad de que la variable tome un valor de 2.8, 2.1, 2.01, 2.99 está dada por esta función. Vamos a graficar esta función que tenemos acá, esta función de densidad. Tenemos acá nuestra eje de las y, tenemos nuestra x, entonces acá tenemos a las x, y acá tenemos a las f de x, que es nuestra probabilidad. Entonces tenemos intervalos que van del 0, 1, 2 y 3. Vamos a graficar entonces esta función de probabilidad. Para eso vamos a ir tomando valores que la variable puede asumir y modelando el comportamiento de acuerdo al intervalo donde se encuentre ese valor. Pues nos dice, empezamos con este intervalo entre 0 y 1. En este intervalo, la probabilidad de que suceda un valor de la variable está dado por x sobre 2. Por lo tanto, si tenemos 0, recuerden que tenemos la función para este intervalo, f de x es igual a x sobre 2. Para este intervalo, por lo tanto, la probabilidad de que la variable asuma un valor 0, es decir, f de 0, estaría dado por 0 sobre 2, por tanto es 0. La probabilidad de que la variable tome un valor de 0.5 es 0.5 sobre 2, que sería un cuarto, 0.25. Entonces aquí estaría aproximadamente. Vamos a ponerlo que aquí fuera un medio, entonces aquí sería un cuarto. Y por tanto, la probabilidad de que la variable tome un valor de 1 es 1 sobre 2, un medio. Pues aquí es un medio y aquí quedaría. Por lo tanto, este primer tramo tiene este comportamiento. En este primer tramo, la probabilidad, decíamos, de que la variable tome un valor de 0.5, pues estaría dado por esto, por un medio. La probabilidad de que tome un valor de 0.8, pues habría que sustituir 0.8 sobre 2 y estaríamos hablando que estaría llegando a este punto. Esta sería, ¿no? 0.8 sobre 2 aproximadamente por aquí. Bueno, ahora vamos con el siguiente intervalo, cuando la variable puede tomar un valor entre 1 y 2.
Cuando la variable puede tomar un valor entre 1 y 2, aquí no es una función, es un valor constante. Por lo tanto, la probabilidad de que la variable tome un valor de 1.1, 0.5. La probabilidad de que la variable tome un valor de 1.5, 0.5. La probabilidad de que la variable tome un valor de 2, 0.5. Por tanto, en este intervalo, la probabilidad está dada por una constante. Es de las rectas y igual a b. Tenemos un medio. Vamos con el siguiente intervalo. Cuando la variable está entre 2 y 3. Cuando la variable puede tomar valores entre 2 y 3, la probabilidad está dada por 3 menos x sobre 2. Por lo tanto, si queremos saber cuál es el valor, cuál es la probabilidad de que la variable tome un valor de 2.1, hacemos f de 2.1 es igual a 3 menos 2.1 sobre 2. Esto es igual a tener 0.9 sobre 2. Y esto pues es igual a 0.45. Entonces la probabilidad de que la variable tome un valor de 2.1, aproximadamente aquí, es de 0.45, abajito de 0.5. Entonces el punto de probabilidad pues está dado por acá. Seguimos. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable asuma un valor de 2.5? Es igual a 3 menos 2.5 sobre 2. Recordemos que estamos trabajando con esta función. ¿Por qué? Porque tomamos un valor 2.5 y 2.5 se encuentra dentro de este intervalo. Bueno, entonces esto es igual a tener 0.5 sobre 2 es igual a 0.25. Es un cuarto. Un cuarto. La probabilidad de que la variable tome un valor de 2.5 es un cuarto, aproximadamente a esta altura, un cuarto. Ahora, la probabilidad de que la variable tome un valor de 2.9 es igual a 3 menos 2.9 sobre 2 es igual a 0.1 sobre 2 sería igual a 0.05. Por lo tanto, nuevamente, 2.9 estaría casi pegado al eje de la Y. Bueno, trazamos, tenemos una recta. Por el comportamiento, sabemos que se trata de una recta. Ahí está. Bueno, esa es la función de densidad que teníamos. Y ahí tenemos el comportamiento en sus tres extremos. Bueno, falta el otro extremo. Voy a ponerlo más resaltado. 0 en cualquier otro lugar. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que la variable tome un valor de 4? 0. La probabilidad de que la variable tome un valor de 1000, 0. ¿Por qué? Porque no está la variable dentro de el valor dado dentro de ninguno de estos intervalos mostrados. Es decir, buscamos la probabilidad de que la variable tome un valor de menos 1. El menos 1 no se encuentra dentro de ningún intervalo de los que tenemos acá. Por tanto, la probabilidad es 0. Entonces tenemos acá esto. Y este es el comportamiento de nuestra función de densidad. ¿Verdad? Ahora, esa es nuestra función de densidad. Calculemos las áreas que tenemos abajo. Vamos con el primer intervalo. Regresamos al color del intervalo, creo que era este. El primer intervalo, de 0 a 1. Partimos de la base
por altura sobre 2, porque tenemos un triángulo, tenemos de base 1 y de altura tenemos un medio. Recordemos que aquí, esta es la altura de este punto, un medio. Y esto es igual a extremos por extremos y, perdón, me confundí, es base por altura, perdón, me confundí, tenemos de base 1 y de altura tenemos un medio, y sobre 2, esto es igual a tener un medio, sobre 2, y esto es igual a tener un cuarto. Esto es 0.25. Esa es el área que tenemos acá, abajo de ese primer tramo de la función. Vamos con el segundo intervalo, que es un rectángulo. Cuando se encuentra entre 1 y 2, el área de ese rectángulo, base por altura. La base, ya sabemos, es 1, de 1 a 2, y la altura, como veíamos, es un medio. Por lo tanto, tenemos base por altura, un medio, y el área de este triángulo es igual a un medio, es decir, 0.5. Ahora, trabajemos con el último tramo. Tenemos un triángulo que va de 2 a 3. Nuevamente, base por altura sobre 2, tenemos de base 1, y de altura, recordemos, perdón, aquí hice una raya de más. Bueno, de altura tenemos acá un medio, por lo tanto, tenemos base por altura sobre 2, y el área de nuestro triángulo es igual a un medio sobre 2, que es igual a un cuarto, y esto es igual a 0.25. Ahora observemos, si hacemos 0.25 que tenemos al inicio, el área del primer tramo, más 0.5 el área del segundo tramo, más 0.25 el área del tercer tramo, es 1, que es el total de probabilidades. Es decir, aquí están todos los posibles resultados del espacio muestral que tiene esta función, y sabemos que la probabilidad, la suma de la probabilidad de todos esos resultados debe ser 1. Así es como graficamos la función de densidad de variables continuas. En el siguiente video veremos cómo se grafica esta función de densidad, cómo se construye a partir de esta función de densidad la función de distribución o de probabilidad acumulada, y cómo esa función de distribución o de probabilidad acumulada podemos graficarla. Gracias.